A Platicando en Familia este viernes 29 de agosto, en donde estamos ya a punto de cerrar el mes. Hoy cerraremos la semana con un tema significativo en nuestras vidas. Como ya escuchamos en la introducción a mi queridísima Rosy Muñoz, ¿quién puede seguir caminando con lo que vas arrastrando cuando no perdonas? Se acumulan una serie de emociones y de sentimientos, unas cargas muy fuertes, en donde te hacen sentir, muy anclado a no soltarte, a no vivir con libertad. Esas emociones, esos sentimientos, esa manera de relacionarte de ida y vuelta de manera saludable. Entonces hoy pedir perdón y también aceptarlo, porque hay personas que piden perdón y se disculpan y no los aceptan, y otras personas que quisieran poder recibirlo pero tampoco son capaces de hacerlo, ni de ida ni de vuelta. Hoy me va a dar mucho gusto poder platicar contigo cerrando la semana. Aquí en Guadalajara nos está sintonizando a través del 1040 de AM en la zona metropolitana, y en Austin, Texas 95.1 de FM. Qué gusto, en nuestra ciudad está haciendo mucho calor, hay mucha actividad, tenemos muchos visitantes, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Cómo están en Austin, Texas? Ojalá hoy también se puedan reportar con nosotros y desde su experiencia poder compartir con nosotros si alguna vez han pedido disculpa o han sido disculpados y qué has experimentado. ¿Sientes como se libera algo dentro de ti? ¿Qué es lo que acontece cuando una persona pide disculpa y otra persona acepta la disculpa y es disculpado? Bueno, hoy vamos a hablar de eso con nuestro querido invitado, el padre Epi Hernández, que se está incorporando en este momento a Platicando en Familia. Él viene de la parroquia de Santa Teresita, un barrio muy, muy conocido en nuestra entidad, y de eso vamos a hablar mientras él se incorpora en su asiento. Yo te voy a proporcionar nuestras líneas telefónicas 3122-1190 y 3647-1883. Son las líneas en la ciudad de Guadalajara. En Austin, Texas, 512-215-4909. También tenemos a tu disposición la línea de internet www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia, con mucho gusto te puedes poner en contacto con nosotros y platicarnos lo que tú desees. En particular, si quieres hablarnos acerca del perdón, de lo que significa, lo que ha impactado en tu vida, adelante. Igual, Face, Mujer el Sexto Sentido, o Twitter, @enfamilia 1040, que por medios de contacto no nos detenemos, y aquí mi queridísima Donají Castro está lista para recibir todo lo que quieras compartir con nosotros. Arturo Cervantes está en el control técnico, Chuy Preciado, quien está en la asistencia de producción, Rosy Muñoz encabezando este equipo, y Alicia Hernández al micrófono para darle voz también a tus dudas y a tus inquietudes. Muy, muy feliz de poder estar contigo este viernes y cerrar la semana con un tema que nos lleve a tocar nuestro espíritu, a poder evolucionar, a poder desarrollarlo y a poder ser parte de estos aspectos que tanto necesita nuestra sociedad. Hoy recibimos con mucho gusto, y le agradezco anticipadamente al padre Epi Hernández, quien es colaborador del programa y ya ha estado con nosotros, y nos visita de la parroquia de Santa Teresita, de este barrio que ya le comentábamos a nuestra audiencia, que es tan popular en nuestra ciudad, tan conocido también. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Llegando tarde, pero sin sueño. No, nunca es tarde. Inclusive yo comenté que usted recién llegaba, se estaba incorporando, entonces estamos muy a tiempo. Ya dimos la introducción del programa. Hoy un tema de viernes que nos gusta mucho poder irnos el fin de semana reflexionando. Les preguntaba a nuestra querida audiencia la cuestión, si alguna vez han pedido disculpa, pero también han sido disculpados, que han experimentado en sus vidas, si han notado algún cambio. Entonces hoy este tema, que me parece que es un eje totalmente, un parteaguas de la manera en que vivimos nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida, ¿no? El perdón. Así es, yo creo que el perdón es parte fundamental de la existencia humana, ¿no? Y sobre todo para la convivencia. A ver, padre, pedir perdón. Hay personas, nos hablan también del resentimiento, ¿no? Está totalmente de la mano uno con otro. Hay personas que se niegan rotundamente a reconocer que han dañado, personas que se niegan a reconocer o a dar el paso, más que a reconocer, a dar este paso que significa reconciliarse con aquellos que han ofendido. ¿De qué nos hablaría usted, padre, hoy acerca del perdón? ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo experimentarlo? Bueno, a veces hablamos del perdón de uno hacia afuera, hacia el otro, o del otro hacia uno.
Lo más importante es iniciar el perdón, pero con uno mismo. La experiencia que he tenido, a veces llega gente y yo les digo, bueno, Dios ya te perdona, pero ¿eres capaz de perdonarte a ti mismo? Y ahí es donde encontramos, o en donde he encontrado la dificultad precisamente del perdón, en donde la gente busca que se le perdone, que se le disculpe, pero a veces muy difícilmente es perdonarse a sí mismo. Y ahí está el problema, que si la gente no se perdona a sí misma, entonces ¿cómo lo va a perdonar lo demás? ¿O cómo va a disfrutar precisamente de ese perdón, de esa disculpa, de esa misericordia? ¿Qué significa no perdonarnos o no saber perdonarnos a nosotros mismos? ¿Será que no reconocemos que somos errantes y que no somos perfectos? Es no, como que no aceptarse a sí mismo los errores que se han cometido. Como que el error o los errores que llevan a la persona a no perdonarse es como considerarse indigno de ese perdón, incluso de su mismo perdón. Ahí está pues yo creo que lo que decía el parteaguas, yo creo que podíamos pedir perdón incluso públicamente, hincados, incluso públicamente, pero no es tanto eso, sino desde adentro, perdonarse a uno mismo. Y es precisamente el hecho de que la culpa sobrepasa a lo mejor la fuerza humana, y eso hace que el ser humano no experimente el perdón hacia sí mismo. Igual el perdón hacia nosotros mismos, como usted nos señala, es el principio, nos libera de las ataduras que tenemos para poder avanzar y entonces poder tener mejores relaciones con los demás. Exacto, es decir, si yo estoy bien interiormente, estoy perdonado interiormente a mí mismo, voy a estar bien con los demás. Recordemos que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Lo que hay en nuestro corazón es nuestra forma de actuar. Si somos seres llenos de amor, pues vamos a manifestar ese amor. Si somos seres frustrados, incluso por el resentimiento que hay en nosotros, eso también lo vamos manifestando hacia los demás. Estamos a lo mejor en el camino de esa conversión, de esa disposición, pero sí lo manifestamos en nuestra vida ordinaria, con el trato con los demás, incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta con las personas que amamos, manifestamos ese resentimiento y ese no perdonarnos a nosotros mismos. Y nos sentimos indignos, por ejemplo, de recibir un abrazo, de recibir amistades, o decir yo no merezco tu amistad porque no soy bueno. Y eso nos va calificando, o nos vamos calificando a nosotros mismos. Sí, nos detiene también, nos obstaculiza de este derecho natural de seguir este camino, de seguir evolucionando interiormente, espiritualmente y como en toda la forma de seres humanos que somos, ¿no? La falta de perdón es como un obstáculo tremendo que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer y que sobre todo nos deja, pues a lo mejor, con esa oportunidad de experimentar el perdón. Vamos a una pausa. No tardamos, aquí te esperamos, querida audiencia. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Este es un gran tema, digno de escucharse y de sintonizarlo. Si tienes oportunidad de decirle a alguien que le prenda la radio, venga, aquí nos esperamos. Regresamos a Platicando en Familia con la mejor actitud y con mucha emoción de poder compartir contigo un tema que realmente significa poder vivir en armonía, poder vivir en libertad, un tema que nos empieza a garantizar que podemos ser mejores seres humanos cuando practicamos el perdón. Hoy hablamos acerca del perdón y también de cómo aceptar una disculpa de otra persona que probablemente nos agravió, nos dañó, su acción, sus actitudes nos lastimaron y en ocasiones vivimos resentidos. Sin embargo, hoy el Padre nos está hablando de un tema, de una parte del perdón acerca
de perdonarse a nosotros mismos, que sería como el inicio. Hoy platicando en familia con el padre de Pía Hernández, quien es vicario de la parroquia de Santa Teresita. Sí, padre. Y me gusta mucho, padre, me llama mucho la atención poderosamente el hecho de que haya empezado la plática hablando acerca del perdón hacia uno mismo. Claro, padre, es que si no nos sabemos perdonar a nosotros mismos, difícilmente podremos identificar con quién disculparnos, ¿no? Así es. Yo creo que el primer paso de reconocer los errores es para uno mismo. Ya de ahí se desprende algo que leí ahorita en los comerciales, es superar muchas cosas, quitar muchas cosas de nuestra propia vida para poder seguir avanzando. Y al mismo tiempo eso nos va a ayudar a comprender, a entender a los demás por lo que están pasando. Porque hay muchas cosas en común que vamos viviendo todos. El mal de amor, o los fracasos, las envidias, los egoísmos. A veces eso nos van llenando de rencor y no tanto de perdón, de esa tranquilidad que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Y empezar con nosotros mismos es lo más importante. El hecho de que a veces vayamos experimentando muchas cosas, muchas desavenencias en la vida, pues nos va llenando nuestro corazoncito de muchas cosas de ellas. Y al mismo tiempo vamos a terminar llenos de rencor y de resentimiento. Y eso va siendo como pues una vida amargada, una vida frustrada, una vida que no nos interesa la nuestra, sino más bien nos interesa la vida de los demás, y que nos estamos enfocando a detallar con lujos de detalles así la vida de los demás y no la nuestra. Sí, es cierto, nos volvemos como jueces. Exacto. Nos la vivimos señalando, ¿no? Llevamos, como usted bien lo comenta, un recuento de las actividades de los demás antes que observar a nosotros mismos qué estamos haciendo para ocasionar también reacciones en los demás, ¿no? Sí, y lo más importante es que a veces vemos los errores de los demás y no vemos los nuestros, o a veces las personas nos caen mal porque tienen ciertas actitudes, pero estas actitudes son nuestras. Pero como nosotros no nos podemos caer gordos a nosotros mismos, nos cae gorda la gente que refleja muchas actitudes que nosotros tenemos. Y eso también va ocasionando no esa paz, sino más bien ese rencor hacia los demás y ese rencor hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar el perdón hacia nosotros mismos? Porque una cosa es decir, hay que empezar a trabajar el perdón, hay que reconocer que nosotros nos equivocamos, hay que sentirnos dignos de seguir adelante, reconocer nuestros errores, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cuál sería el inicio? Yo creo que lo más importante es sacar todo lo que traemos. Hay muchos medios humanos y espirituales que nos ayudan a ir sacando, desde una ayuda psicológica, desde una ayuda espiritual o una dirección espiritual, desde una buena confesión hasta una buena dirección espiritual, en donde vamos reconociendo nuestros propios errores y el que vayamos sacando nos va ayudando a sanar. En muchas ocasiones todo lo que nos tragamos, todo lo que vivimos, si no lo sacamos, nos va dañando. Y es como un globito lo ponemos a la llave y poco a poco el agua lo va llenando hasta que revienta. Y lo peligroso es que no solamente se daña a sí mismo, sino que salpica a todos los demás. Y esa amargura se va manifestando a través de las actitudes. Pero precisamente cuando uno va disponiendo su corazón a encontrar esa paz y sobre todo a ir sacando todo aquello que nos daña, eso ya es muchísimo. Pero a veces el orgullo es algo que nos impide a sacar todo eso, a tener una actitud humilde y reconocer nuestros propios errores. Eso yo creo que es algo muy importante en la vida del hombre, tanto espiritual como humano. Reconocer que estoy enojado conmigo mismo, ¿sí? Porque las cosas no salieron como me esperaba, que a lo mejor tenía expectativas diferentes, por tantas razones, y saber que estamos dolidos, heridos, enojados, no nada más con los demás, sino empezando con nosotros mismos, y así empezamos a ver la vida.
Sí. desde ese estado emocional que permea el alma y permea el físico, y entonces después lo contaminamos completamente. Exacto. Pues más bien aquí se trata es como el enfermo. Sí. Si el enfermo no dice que le duele, el médico no puede atacar esa dolencia. Si el que está lleno de rencor y resentimiento va reconociendo todos aquellos aspectos que le han dolido, que ha vivido en su vida, entonces, pues solamente a veces con el hecho de sacarlos, de reconocerlos, Sí. eso nos ayuda a ir, pues, vaciando el costalito, como decimos. Y eso, el vaciar ya es muchísimo, porque ya vamos respirando con más tranquilidad, vamos encontrando ese sentido de comprensión con nosotros mismos. Sabemos nuestras limitantes, sabemos nuestros fracasos, sabemos nuestros éxitos, y sabemos que podemos alcanzar todavía más. Sabemos que Dios nos ha dotado de muchas cualidades y muchas virtudes, pero también somos frágiles. Tenemos mucha soberbia, mucho egoísmo en nuestro corazón, y a veces eso nos impide a disfrutar realmente de la vida. Yo creo que los invito a todos, tanto nacionales como extranjeros, ¿verdad?, que realmente saquemos todo aquello que nos lastima. Y eso va a ser el primer paso para encontrar esa paz. Ese paso para perdonarse a uno mismo. Y sí es cierto, decir, bueno, pues sí es cierto, cuántas veces la he regado, cuántas veces me he equivocado, pero tengo la oportunidad de corregir, de aprovechar a la gente que está a mi lado. Porque cuando estamos llenos de rencor, no aprovechamos nada. Nosotros, como ya platicábamos, padres, somos escuchados en los Estados Unidos y más allá todavía, y en nuestro caso, que tenemos tantos hermanos y tantos paisanos que cruzaron la frontera y que se fueron heridos, lastimados, que se fueron con emociones muy fuertes, que han ocasionado merma en su vida y dejaron familiares molestos, enojados, heridos. Es momento de también hacer una reflexión hoy acerca de pedir disculpa, pedir perdón y ser perdonado. Padre, ¿es necesario tener enfrente a la persona para disculparse? Pues, en un momento sí, en un primer momento sí, porque a veces el hecho de que escuchemos a la persona, a veces es necesario ver los gestos. Nuestras manos hablan mucho, nuestros gestos del rostro dicen mucho. A veces por un teléfono o por un micrófono podemos fingir muchas veces la voz, pero aun cuando se tenga ese medio, yo creo que es necesario el recurrir al perdón. Y ahorita que estamos vivos, precisamente hay que hacerlo, estando lejos o estando cerca. No esperemos que nuestro familiar o que nosotros mismos estemos en un cajón de muerto para poder, pues, lamentar muchas veces el no pedir perdón, el no pedir disculpas. Yo, en mi corta carrera en magisterio como sacerdote, sí he descubierto muchas veces que cuando lloran mucho al difunto, no es otra cosa más que las culpas que llevan, y que sobre todo el no haber tenido esa oportunidad de perdonar. Así, cuántas veces de nuestros hermanos que están en Estados Unidos regresan incluso en un cajón, y a veces se pueden morir o nos podemos morir llenos de resentimiento. Uh-huh. Hay una frase que dice, y que a lo mejor ya es muy, muy trillada, que dice: en vida, hermano, en vida. Sí, sí, todo lo que has de hacer, hazlo en vida. Yo les digo a veces en misa de difunto, ¿cuántas veces le regalamos una flor a nuestros hermanos vivos? Uh-huh. Ninguna. Pero cuando estamos muertos, miren cuántas coronas llevamos, muchas. No regalemos flores, regalemos un abrazo y regalemos el perdón. Y la reconciliación, que va mucho más allá de una hermandad consanguínea. Vamos a una pausa, no tardamos, estás muy a tiempo de decirles a las personas que se unan, hoy tenemos un programa especial acerca del perdón. Radio Mujer, la frecuencia del 1040 de AM.
iniciando en familia cuando son las 4 de la tarde con 35 minutos. Estamos al aire hoy platicando en familia acerca de pedir perdón y aceptarlo en una cápsula, en una reflexión bastante interesante, muy humana. En ocasiones escuchamos frases, leemos etiquetas que nos hacen en alguna red social, conversamos, pero en verdad del dicho al hecho hay un gran trecho. Vivir el perdón, vivirse perdonado, libera. Yo estoy compartiendo esta tarde contigo y también muy agradecida con el padre Epi Hernández, quien es vicario de la parroquia de Santa Teresita, este barrio tan maravilloso de la ciudad de Guadalajara, es un ícono, y se incorpora a nuestra plática, que después de 2 bloques de pedirle que se incorporara con nosotros, porque es una señora que parte de su vida la ha dedicado a traer personas a la vida espiritual, y bueno, lo que hemos platicado brevemente, pues estás incorporando jóvenes, señoras, señores, a que precisamente vivan este camino de crecimiento espiritual. Ella es la señora Alma Peraza, coordinadora del grupo de encuentros con Cristo de la parroquia de los Santos Mártires. ¿Ves? Lo dije bien. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que tardes. te unes a la Muchas plática. Gracias. Y yo les decía en el corte que estaba leyendo unas frases que me llamaron mucho la atención y también lo quiero compartir contigo, con ustedes. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Es decir, cambia completamente la forma en que vamos a vivir ahora a partir del perdón, ¿no? Del perdonarnos a nosotros, el pedir disculpa, pero también yo creo que algo que es vital es saber que hemos sido perdonados. Pues el hecho de que yo a veces la pregunta que hago es, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Y a veces lo hago incluso en las homilías. ¿Qué será más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Y a veces cuando se acerca la gente al confesionario, la reflexión que hago es, bueno, es fácil venir a pedir perdón a Dios, pero no perdonamos al hermano. Uh-huh. ¿Cómo nos atrevemos a llegar a un lugar a pedirle perdón a Dios cuando sabemos que traemos muchas cosas en contra de nuestro hermano, o que nuestro hermano tiene mucho en contra de nosotros, ¿no? Y hay una parte muy importante en la Sagrada Escritura que dice, si vas al altar y llevas tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contigo, primero deja tu ofrenda, ve a arreglarte con tu hermano y después vienes y ya ofreces tu ofrenda. Y es lo que tenemos que hacer, el perdonarnos mutuamente, incluso sea fácil o sea difícil. Una virtud que debemos de tener es la humildad, reconocer que somos tremendos y que a veces nos alzamos el cuello y decir, yo para ir a pedir perdón a esa persona, ahí muere, mejor que venga a pedirme perdón. ¿Ah? Pero hay gente humilde que dice, bueno, él la regó, pero voy a ir a pedir perdón para que arreglemos las cosas. Esa es humildad, es esa atención. Uh-huh. Y sobre todo, pues va involucrado el amor, ¿verdad? Alma, tú como coordinadora de encuentros, como coordinadora tienes en tu responsabilidad el hecho de que llegan a ti personas, como todos los seres humanos que venimos cargando situaciones en la vida, como todos, familiares, laborales, etcétera, ¿no? Con amistades, qué sé yo. Entonces llegamos con una sed tremenda de perdón, pero también de alimentarnos, de darlo, de transmitirlo, ¿no? Tú en el corte dijiste una frase que me llamó mucho la atención y me gustaría que la compartieras con el público, porque es una frase que escuchamos repetidamente y tiene un significado que no sabemos la trascendencia y estamos siendo mañosos, ¿no? Pues sí, realmente para nosotros perdonar o conseguir el perdón, pues es muy importante que primeramente Dios exista dentro de nosotros, ¿sí? Podemos decir muchas frases, nosotros tenemos que vivir, pero que esa vida sea de amor y de alegría, porque realmente si no nos perdonamos nosotros, no podemos perdonar a los demás. Hay 2 cosas, muchas personas decimos, o sea, perdono pero no olvido. Uh-huh. O sea, entonces no has perdonado. Tenemos que olvidar y eso es como una magia.
una magia que viene de lo divino, porque Dios te permite que se te olvide el mal que te hacen. Yo en mi vida he experimentado muchas cosas, desde pequeña, pero ahorita en mi vida yo digo, si Diosito me vuelve a poner en esta vida, bendito sea Él, y qué bueno, la volvería a vivir con ese mismo gusto y volvería a perdonar y principalmente yo, o sea, a mí misma, ¿sí? Porque yo realmente olvido, perdono y olvido. ¿Me hiciste? Qué bueno, o sea, Dios te bendice y hay que seguir, porque es un camino difícil, la vida es un camino difícil, pero sí se puede. Podemos de la mano de Dios, todo se puede. Además, digo, ya lo platicábamos, ¿no? Ahorita somos errantes, somos falibles, cuántas veces no nos equivocamos y nos seguimos equivocando, y entonces caemos y nos volvemos a levantar, ¿no, padre? Usted que lo vive todos los días con sus fieles. Pues más bien el hecho de que vayamos en busca de ese perdón también va un compromiso de ir mejorando cada día. El hecho de que reconozcamos nuestros errores pues también implica que pues nos pongamos las pilas, como dicen. El que vayamos mejorando esa forma de vivir, que vayamos cayendo en la comprensión, en la atención y sobre todo más bien en el respeto. Cuando se pierde la comprensión y el respeto, vamos perdiendo muchas cosas, que precisamente nos volvemos exigentes. Sabemos que cada quien pues hace las cosas como puede. A lo mejor los resultados son los mismos, pero la forma de hacerlo es diferente. Pero a veces somos exigentes. Una vez me acuerdo que llegó un señor y me dice, es que soy muy exigente. Y yo le decía, pues lo que usted está logrando con sus hijos es que ellos se vayan y ya no regresen. Y usted tiene que buscarlos para pedirles perdón. Es cierto, la exigencia es buena, pero acompañada del amor, porque el amor nos va a ayudar a exigir, no a solapar. Y precisamente cuando amamos, ¿verdad?, perdonamos. Cuando no amamos, entonces pues dudemos de que perdonemos de corazón. Lo que decía Alma, yo a veces digo, bueno, el perdonar nos ayuda a superar, a liberarnos, ¿verdad? Y ya ese es el principio del perdón o de la tranquilidad que debemos de tener. Sí, es cuando nos damos cuenta que cuando perdonamos es poner al prisionero en libertad, pero descubrimos que el prisionero éramos nosotros. Exacto. Algo bien chistoso, a veces decimos, estoy lleno de rencor hacia esa persona, pero la persona ni sabe. Y lo que uno va sufriendo y sintiendo, uno hasta las tripas, dicen, se nos revuelven en el estómago, y la otra persona bien quitado de la pena. Campantes, y nosotros somos los que lo estamos sufriendo, exacto, enfermándonos y contaminándonos y contaminando nuestro entorno. Vamos a otra pausa, el tiempo se va muy rápido, pero no tardamos, quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos a tu programa de Platicando en Familia, con mucho gusto de tener este cierre de semana, hoy hablando del perdón y también cómo aceptarlo. Platicamos con el padre Epi Hernández, quien es vicario de la parroquia de Santa Teresita, y también platicamos con la señora Alma Pereza, quien es coordinadora del grupo de Encuentros con Cristo de la parroquia de los Santos Mártires. Y bueno, en el corte nosotros platicamos ampliamos el tema, lo hacemos todavía más coloquial, lo queremos compartir contigo. Nos va a dar muchísimo gusto que tú también lo hagas así con nosotros. Se comunica Francisca Padilla. Muchas gracias, Francisca, qué lindo mensaje. Ella nos dice, desde que inició el programa sacas cosas interesantes, a mí me ha servido mucho, gracias y felicidades. Precisamente ese es el objetivo, padre, de los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, en donde queremos generar un compromiso con nuestra audiencia, que los temas que vivamos los pongamos en práctica, porque solamente así vamos a poder tener una sociedad más sana, mejor convivencia, tener conciencia, ¿no? Y cuando tenemos conciencia de algo, ahora sí que ya tenemos más responsabilidad. Y hoy hablamos de un tema que es parteaguas y que es vital, y que ustedes lo trabajan todos los días con las personas que se acercan a su comunidad.
Así es, yo más bien yo invito a la gente que realmente cuando se viva el resentimiento o que no se viva el perdón, no se aleje, sino más bien al contrario. El que nos alejemos, el que nos aislemos, eso no nos va a ayudar para nada, más bien al contrario nos va a ir hundiendo más y más. Más bien al contrario, acerquémonos a la gente que nos ama, y sobre todo ese amor que nos tiene nos debe de motivar precisamente a superar y no quedarnos con solamente decir, bueno, esto es mío y esto es mío, sino más bien aprendamos a compartirlo. Yo creo que hay mucha gente que nos puede ayudar, ya sea desde un psicólogo, abordarlo humanamente hablando, desde una asesoría espiritual, desde un sacerdote, una religiosa, un religioso, ¿verdad? En donde nos vayan guiando hacia el camino precisamente de la paz y sobre todo de superar todo ese dolor que traemos guardado en nuestro corazón y podamos sacar todo aquello que nos estorba y que nos lastima para poder disfrutar plenamente esa tranquilidad que nos puede dar el perdón. Es un proceso que puede durar un poquito de tiempo, pero yo creo que vale la pena el que nos arriesguemos a que alguien nos vaya dirigiendo, el que alguien nos vaya acompañando para ir superando muchas cosas que vamos viviendo en nuestra vida. Es triste ver que gente sola, amargada y triste, y que a veces se arrima gente en buen plan, en buena onda, como dicen los muchachos, a acompañarla, y lo que hace es como ver una oportunidad para aprovecharse. Yo creo que sí hay mucho suerte en nuestro tiempo, pero hay mucha gente buena, gracias a Dios, todavía gente buena que ayuda, que lo que más le interesa a esa persona es ver, superar en medio de sus dolores a esa persona y encuentre precisamente la paz y el perdón hacia sí mismo y hacia los demás. Ya bien lo comenta el padre Alma, estas áreas de oportunidad que se nos presentan hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos, para saber hasta dónde podemos experimentar esta gracia de convivir con los demás que están solos, que están a lo mejor, viven en el medio de sus recuerdos, de su pasado, de su tristeza, ¿no? Y tú como coordinadora de grupo, seguramente ves estos procesos en las personas. Sí, exactamente. Llegan a nosotros mucha gente que incluso yo les digo, ahorita te ves de una manera, me gustaría tomarte una foto y después de que vivas este encuentro con Cristo, tomarte otra para que veas la diferencia del antes y el después, porque realmente te cambia todo y es el principio de ese cambio, porque yo no voy a esperar a que cambie el otro, sino yo tengo que cambiar para que ese proceso empiece. Entonces sí, mucha gente llega y no puedo, es difícil perdonar, no puedo, pero ya conforme te encuentras con ese Jesús aquí en la tierra, porque es un Jesús vivo, o sea, ya cambia tu vida por completo, porque Jesús vive en ti, en el que nos está escuchando, el que está aquí a un lado, a través de toda la gente que tú puedes voltear a ver, o sea, Él está ahí. Y sí es cierto, también Jesús vive en aquel que te hace sufrir. Sí. Entonces, si te están haciendo sufrir y tú sufres también, o sea, más bien recordar que Jesús vive en todos y cada uno de nosotros. Y es un proceso que iniciamos al encontrarnos con ese Jesús, y más con ese Jesús vivo que es tan misericordioso, que está ahí siempre perdonándonos, siempre, todo el tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? También, o sea, los invitamos a que empecemos, o sea, puedes tener 30 segundos para que cierres tus ojos y digas, Señor, primeramente yo quiero pedirte perdón por mí, por mis pecados, por lo que yo he hecho, y después por los que no te piden perdón, por los que no se acuerdan que tú realmente existes y estás. Y yo, aprovechando este momento, pues sí, a esas personas que a lo mejor sin querer y queriendo he dañado, principalmente a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, sí me gustaría por este medio pedirles perdón. Claro, ¿verdad? Y a mis hermanas en Cristo, a mis hermanas de sangre, a todo el mundo entero, sí, o sea, porque a veces
lo haces hasta sin querer, dañas a alguna persona. Exactamente. ¿No? Que vamos cometiendo errores y vamos pasando y no nos damos cuenta porque estamos cegados. Y ya lo mencionas, a estas personas que se han convertido en nuestros maestros del sufrimiento, nuestros maestros del dolor, pues precisamente son nuestros maestros porque hay que saber qué no hacer, ¿no? Y agradecer que nos enseñaron qué no hacer en la vida, qué no hacer, y yo tener una conducta diferente, reparadora, ¿no? Y es a donde nos lleva precisamente el perdón, perdonar y disculpar y perdonarnos y ser perdonados. Sí, dice la palabra de círculo. Dice la palabra de Dios, debemos perdonar 70 veces 7. Imagínate, ¿verdad? O sea, el alcance infinito que tiene, Padre, cómo estaría viviéndose en nuestro mundo y nuestro universo, ¿no? ¿Cómo sería? Pues sí es el perdón, y el perdón debe de ser auténtico, pero también, yo lo que decía hace rato, el perdón nos debe de llevar precisamente a ir superando muchas cosas. No decir, pues ya me perdono, entonces pues voy, hago otra vez y vengo y me perdono. Y otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí. Yo creo que ahí entra pues el sentido común, ¿no? Sí. Y sobre todo el compromiso que se tiene con la sociedad, con el hombre mismo, con uno mismo, sí. Y aquí entra precisamente el compromiso que se tiene para con Dios. O sea, son 3 compromisos: con Dios, con la sociedad y conmigo mismo. Si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con la sociedad y con Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena ese proceso y quitémonos, desnudémonos de ese rencor, de toda esa, pues ¿por qué no decirlo así? De esa porquería que nos lleva a hundirnos en la misma porquería, y revistámonos precisamente de la paz, del perdón y de la misericordia. Y no esperar a que sea domingo. Sea domingo. Y sobre todo no esperar hasta que estemos a punto de morir. Sí, hasta que ya estemos a punto de reventar, ¿no? O de que otro reviente sobre nosotros, sí. ¿no? Yo creo que es bien importante hacer estos saltos de reflexión, como hoy precisamente viernes, de Platicando en Familia con el tema del perdón, nos puede servir de reflexión, hacer un alto y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy permitiendo que me hagan a mí como para generar tanto perdón o no? Y a ver, pongo un alto y entonces sigo. Y lo que acaba de mencionar es una gran verdad. Cada noche, Sí. duérmete con ese perdón. Sí. Porque al otro día no sabes si vas a despertar. Sí. O sea, no te duermas enojado. Duérmete perdonado y perdonando. Román Rosas le dice, felicidades al Padre y le mando saludos. Muchas gracias. Padre, Alma, 2 cosas. ¿En dónde podemos localizarlos? ¿Y qué mensaje le dejan a la audiencia, nuestra querida audiencia, antes de cerrar la semana de Platicando en Familia? Ya nos vamos. Yo en lo particular los invito a que no pidan disculpas. Es mejor decir la palabra como es, perdóname. Porque hay tantas hasta canciones que te mueven. O sea, la de Camilo VI, muchas canciones que hay que hablan de ese perdón, y es mejor decir, perdóname. Padre Epi Hernández. Ya me ganó la idea. No es cierto. Bueno, perdóneme. Perdóneme, padre. Perdóname, padre, no era mi intención. Pues más bien yo creo que el acudir al perdón, pero no sentirnos solos. Siempre hay alguien que está a nuestro lado, y disfrutemos y más bien aprovechemos ese alguien que está a nuestro lado. A lo mejor nos aman y a lo mejor por estar llenos de rencores no nos damos cuenta, pero hay que perdonar y hay que dejarnos ayudar. Hay que llevarnos puesto el programa de hoy. Yo los invito a que se queden a continuación en Casa con Leti. El lunes vamos a hablar de matrimonios patológicos. Y al padre Epi Hernández, quien es vicario de la parroquia Santa Teresita, lo pueden localizar ahí, precisamente, en la parroquia Santa Teresita, este barrio maravilloso de nuestra ciudad. Que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana. Diviértanse, descansen y gocen a su familia. Hasta el lunes.